Buenas noches con todos. El tema a tratar de hoy es sobre hemorragia. Nuestro primer punto es, ¿qué es la hemorragia? La hemorragia puede ser producida masivamente por pérdida de sangre. Esto ocurre tanto interno o externo y es causado por golpes o hematomas que patológicamente ocurren en nuestro cuerpo. Para ello tenemos como ejemplo hemorragias internas, que pueden ser golpes, como verán, golpes son sangre acumulada por dentro de nuestros tejidos. Y también tenemos hemorragias externas, el cual es la sangre fluye y debe ser tratada urgentemente, ¿no? Delicada, amarrada. A eso también tenemos vasos que se han roto. Los vasos que se han roto pueden ser hemorragias de arteria, las cuales son salidas de intermitente. Su característica es de sangre brillante. También tenemos lo que son hemorragias venosas, que su salida es continua y es de sangre color rojo oscuro. Asimismo tenemos hemorragias capilares, el cual puede ser en poca cantidad. Y estas son cortes pequeños como arañones que nos damos, cortes similares en el trabajo de cocina o nos hayamos pinchado el dedo. A eso se refiere heridas pequeñas. Ya, ante todo, buenas noches, señores Casti. Mi nombre es Moisés Espinosa, me tocó exponer a mí el tema de hemorragias y mi parte es el tema de hemorragias internas. Cuando hablamos de hemorragias, ante nada hay que saber que una hemorragia es cuando la sangre fluye de nuestro cuerpo, una gran cantidad de sangre sale de nuestro cuerpo. En ese caso sería una hemorragia externa, pero también en el caso de las hemorragias internas, la sangre se queda dentro de su cuerpo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque una sangre es causada a veces por unas enfermedades, por ejemplo por el cáncer, por la cirrosis, por los pólipos de colon, complicaciones gástricas, etc. Esas son algunas causas, ¿ya? Después tenemos, ya está. Los síntomas de una hemorragia. Para saber por qué está si tiene una hemorragia interna, tenemos unos síntomas. Podría ser que es la ansiedad, mareos, pupilas dilatadas, piel fría y pegajosa, palidez, aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria. En todo caso, cuando toman el pulso, van a sentir que está acelerado el pulso, ¿ya? También hinchazón abdominal, falta de aire, alteración de la conciencia y a veces salida de sangre por los orificios naturales del cuerpo. Por ejemplo, nariz, oídos, boca, nada más, ¿ya? Ahora, un tratamiento, o sea, voy a dar un ejemplo de tratamiento de una hemorragia interna, ¿ya? Antes que nada, cuando ven una persona que se ha accidentado, ven que esa persona, un ejemplo, se ha caído de un segundo piso o ha sufrido un accidente de tránsito, lo primero que uno ve es acerca a la persona y la revisa si tiene alguna herida. Si no tiene herida, si no tiene ninguna herida, entonces puede que tenga una hemorragia interna. Entonces, tranquilizar a la persona número uno, por ejemplo, tranquiliza a la persona. Todo está bien, ¿cómo te sientes? Y te responden, me siento mareado. Dice, ya, agarras y echas a la persona, tiene que echarse. Puede ser. Ya, la persona se echa. Tiene que estar boca arriba. Oportunidad me tocó explicar acerca de las hemorragias, falsos mitos que tenemos acerca de la hemorragia. En este caso tomé como muestra a mi padre. Como pueden ver aquí, puede haberse ocasionado por una lesión, quizás por toser muy fuerte, por un golpe suponiendo jugando partido. También puede ser alérgico a algún medicamento o alguna cosa, sea una flor o entre otras cosas, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es lo que normalmente la gente hace cuando tiene quizás una lesión al nivel del naso? Normalmente las personas, ¿qué es lo primero que tú haces si tuvieras una lesión al nivel de la nariz? ¿Qué es lo que normalmente tú haces? Un trapo o papel higiénico para colocar
de la nariz. Pero normalmente, ¿qué haces? Normalmente la persona alza la cabeza para que no supuestamente no se ahogue, no se ahogue o pierda sangre debido a que pues está teniendo una hemorragia a nivel de la nariz. Lo segundo querías que fuera. Taparme la nariz con papel higiénico, o si no hay papel higiénico, algún Algún trapo. toalla o trapo, cualquiera, pero la cosa. Lo que normalmente algunas personas hacen es agarrar el papel higiénico, lo que tengan disponible, y pues se tapan la nariz en los dos orificios, ¿no? Es lo que normalmente una persona haría. Quizás eso lo explicaron, pues, ¿no? De niño, quizás tuvieron una mala educación, pero lo que normalmente y lo que, pues, haríamos como ayudantes en la salud o como personal de salud es explicar a la persona que la mejor manera para que controlar una hemorragia o una lesión al nivel de la nariz sería pues decirle al paciente que baje su cabeza. ¿Por qué bajar la cabeza? Porque si alza la cabeza, la sangre puede provocar primeramente una tos, segundo baja la garganta y eso hace que se ahogue el paciente, ¿no? Y como tanta sangre está pues pasándose, puede llegar hasta vomitar y complicaríamos el caso de la persona o del paciente aquí. Prosiguiendo con el tema, lo segundo que normalmente la gente suele decir, que es una herida sin importancia, sin saber que toda herida leve puede llegar a una hemorragia. Así que es muy importante, pues es un tema de preocupación, controlar la hemorragia antes que se produzca esta, ¿no? El tercer error que la gente comete es que pues dice, ¿lo lavo o no lo lavo la herida? Pues esto es un tema que algunas personas lo dicen, no todas, ojo. Pero hay que saber que toda herida abierta pues puede provocar una infección. Y pues hay que tener muy presente que en nuestro hogar hay que tener unas gasas, un alcohol, una oxigenada. Debemos tenerlo en nuestra casa de reservorio, ¿no? Para cualquier accidente que se pueda provocar estando en la casa o estando en cualquier lugar. Pues siguiendo con el tema, yo voy a hablar acerca de la conducta paz, ¿no? ¿Qué es paz? Lo vamos a partir en tres palabras, ¿no? P-A-S. Primero, P, que significa proteger la zona. Cuando nosotros vamos a proteger o vamos a auxiliar a una persona, siendo que la persona se haya accidentado, sea en un día cualquiera, ¿no? Tú vas con tu carro, vas tranquilamente y ves que hay una persona pues tirada con heridas graves. Tú como personal de salud, pues si tienes los conocimientos requeridos, pues tienes que ir a auxiliarlo, ¿no? Ya que normalmente, y seamos sinceros, en el Perú, eh, normalmente el AMBU o el servicio médico cuando viene, llega demasiado tarde, llega cuando pues la persona pues ya está a punto de morir, cuando la persona ya está como desfalleciéndose. Lamentablemente nuestra sociedad peruana es así, ¿no? Es por ello que tener en cuenta educarnos como personal de salud, educarnos, tener los conocimientos adecuados y por qué proteger la zona donde vamos a auxiliar. ¿Por qué proteger la zona? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir pues al accidentado y normalmente hay que mirar nuestra zona en 360 porque suponiendo que se haya accidentado en un lugar pues donde las personas pues suelen estar en movimiento, los carros suelen estar en movimiento. Entonces, nosotros en vez de ayudar, pues nosotros a veces salimos perjudicados por ayudar, porque no miramos la zona donde estamos en ayudarlos, ¿no? Siguiendo con el tema, la A, que significa alerta. ¿Y qué significa alerta? Hay que tener en cuenta, pues, que lamentablemente nosotros no guardamos, ¿no? Y seamos sinceros, porque yo no lo guardaba, porque yo en mis contactos ni siquiera tenía el número de servicio de, pues, médico, no sabía cuál era el número de los bomberos, y yo sé que muchos de ustedes no saben cuáles son estos números. La verdad, seamos sinceros, muchos no saben cuándo, ¿no? O cuáles son los números de, pues, de esos servicios, ¿no? Por ejemplo, el 106 pertenece a AMBU, el 116 pertenece a los bomberos
y el 112 pertenece a emergencias cuando hay un accidentado. Hay que tener muy guardado estos números para que nosotros podamos auxiliar y ayudar a nuestro paciente. Y terminando con la S, que es socorrer, pues nosotros como personal de salud debemos adquirir conocimientos estando pues en nuestras instituciones, en nuestras universidades, adquirir y cuando se presente la ocasión de ayudar a una persona, pues ayudarlo, ¿no? Brindarle nuestra atención de salud. Muchas gracias y eso sería todo.